Seguimos, amigos, en Valor Agregado, seguimos en Carve. Hemos estado hablando durante estas últimas semanas y meses de la situación comercial, de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, del impacto que tiene en el comercio, de cómo ha estado afectando también el comercio de productos de origen agropecuario, una situación también regional muy particular desde el punto de vista político y económico en la región. Nos parecía sumamente importante poder conversar de estos aspectos con Nicolás Albertoni, que es un especialista en todo lo relacionado al aspecto de la fase de negocios internacionales, de integración y demás. Nicolás, buenos días, el gusto de recibirte. Buenos días, un gusto saludarlos, como siempre. Nicolás, en primer lugar, ¿cómo estás observando el tema Estados Unidos-China y esta situación que, arrancó como una especie de, con las amenazas y ahora ya nos hemos ido a los hechos? ¿Cómo estás observando esta situación? Sí, con preocupación. Yo creo que hay tres niveles de análisis quizá acá, como el largo plazo, el mediano y el corto plazo, ¿no? En el largo plazo yo creo que efectivamente va a haber una afectación a los países emergentes y a los países pequeños de alguna forma, porque a lo que nosotros nos sirve como Uruguay siempre es un multilateralismo, vamos a decir, regulado, ¿no? Es decir, desde el buen sentido de la regulación, estructurado, por así decirlo. Pero cuando se desestructura este multilateralismo, hay como una anarquía de las instituciones del comercio, y ahí esta lógica unilateral, ¿no? De que yo tiro con lo que tengo, hace muy mal porque claramente genera un panorama mucho más incierto para los países que dependemos mucho de esos sistemas y de esas instituciones, como lo es la OMC, que claramente se ha visto muy perjudicada en este tira y afloja entre Estados Unidos y China. En el mediano plazo, yo creo que es otro el panorama, es decir, y es vamos a decir, lo que tenemos ahora en el horizonte, que efectivamente vamos a ver un escenario de relocalización de la demanda, ¿no? Principalmente asiática y concretamente China. Con esto me refiero a que, China efectivamente, dado este incremento del conflicto que está viendo, ya real, ya sobre la mesa, va a tener que relocalizar su demanda. Y los números que estamos viendo por estas horas, bien interesantes, podemos decir, es, por ejemplo, la relocalización de la demanda de la soja. Claro. Es decir, que efectivamente China está proyectando compras de soja, por ejemplo, a Brasil, que puede reestructurar la demanda. ¿Por qué digo que esto afecta en el mediano plazo y no hablo solamente del corto plazo? Porque una vez que se relocaliza una demanda de un mercado tan grande como China, es muy difícil después revertir eso para atrás. Es decir, China difícilmente, vamos a suponer este escenario, se resuelven los problemas, ya no hay más problema dentro de un año y medio, todo parece bueno, cosa que es difícil imaginar. Es muy difícil que China vuelva como si nada al mercado de origen, que era el mercado norteamericano donde traía sus principales productos. De esos productos, de alguna forma, en los que nosotros tenemos nicho de oportunidad. Entonces, por eso yo creo que hay un nicho de oportunidad inminente. Pero repito, no tenemos que entusiasmarnos con eso porque en el largo plazo, en el plano institucional, y que a veces nos cuesta más medir o entender, la tenemos complicada ahí, porque si vamos hacia una tendencia unilateral, no es bueno para el comercio, ni mucho menos obviamente para nosotros concretamente. Y después, ahora en el corto plazo, lo que hay es una incertidumbre tremenda, ¿no? Es decir, en términos de planificación empresarial, uno habla con empresarios seguido y las consultas van y vienen, y es verdad que la incertidumbre genera cuando uno está presupuestando el año que viene y no sabe, una empresa con una exportación arriba del 60-70%, como la que uno habla, claro, la planificación se hace mucho más difícil en un mundo incierto, ¿no? Entonces, claro, en los tres niveles yo creo que donde hay un nivel de oportunidades en el mediano plazo, que tampoco hay que entusiasmarnos de manera desmedida, ¿no? Claro, Nicolás, y en ese mediano plazo, tú hablabas recién de la soja, la carne también tiene en China un destino muy importante. Uruguay vende más del 50% en volumen de su carne al mercado chino. El tema de las inversiones chinas en la región y particularmente en Uruguay, ¿aparecen también como una oportunidad en este contexto que, mirando a largo plazo, como tú decías, tiene más amenazas que oportunidades, pero en ese mediano plazo, ¿se podrían concretar algunas inversiones chinas también en la región y particularmente en Uruguay? Bueno, esa es buena pregunta. Igual esto sí surge por otros canales, ¿no?
vamos a decir, la política económica de la inversión es a veces diferente a la que corre por el comercio, una lógica comercial que los flujos comerciales se manejan a veces por otros patrones. Pero concretamente, cuando hablamos con China, pasa a ser una pregunta importante, porque yo creo que China está viendo la espalda que le está dando Estados Unidos a la región, y hemos visto una China mucho más proactiva en los últimos meses en el acercamiento a América Latina. Ejemplo, son cosas más diplomáticas, si quiere llamar, que ya 3 países, en lo que van 2 años, pasaron de tener las relaciones diplomáticas con Taiwán a tenerlas con China, es decir, con la China comunista, por así decirlo. Entonces, China a estos pasos los da cuando hay una moneda de cambio también, ¿no? Obviamente que los países no son bobos y hay un interés también de por medio, ¿no? Fue el caso de República Dominicana, fue el caso de Panamá, sí. El Salvador. Es decir, está habiendo este viraje de acercamiento político hacia China, lo cual se explica obviamente en que China está proponiéndole mucho más a la región, porque sabe que es el momento de contraatacar fuerte. Vemos una proactividad china. Repito que es más bien por política. Trump, estamos hablando de un presidente que no se acercó todavía a América Latina, ¿no? Y lo podría hacer ahora en noviembre, en el G20 en Buenos Aires, pero no ha habido un acercamiento real, cosa que China sí lo ha hecho. O sea, si uno ve los viajes presidenciales y los viajes de altos rangos de China, ha sido muy importante. Hoy yo creo que sí, efectivamente, los países que usen de buena forma esta incertidumbre existente pueden tener un buen retorno de incertidumbre. Claro, Nicolás. Yo digo, sí. No, hay que tener cuidado también de esta proactividad, que no se nos pase para el otro lado, porque la línea entre los beneficios económicos de las inversiones y el comercio y la línea de la dependencia y la dependencia geopolítica es muy fina. Entonces, no por ver en esta turbulencia debemos enloquecernos y dar pasos muy agigantados, porque nos pueden poner en una cercanía que quizás no estamos acostumbrados con un país que, cueste no creer, pero sigue siendo comunista, una autocracia, y hoy está en claro conflicto comercial con Estados Unidos, lo que nos puede costar caro, porque Estados Unidos sigue siendo la economía hoy, la principal economía del mundo, gusta a muchos o no. Claro, Nicolás, ¿y la posibilidad de reflotar o de encauzar un acuerdo comercial Mercosur-China? Tú recién hablabas del tema Taiwán, por ejemplo, dentro del Mercosur tenemos a Paraguay, que tiene relación con Taiwán y no la tiene con China. La situación económica, política en Argentina, estamos viendo en este momento, el dólar sigue subiendo, Brasil está en un contexto también bastante particular en este proceso electoral. ¿Ves posible un acuerdo Mercosur-China? Pues yo hoy la veo complicada, ¿no? Es decir, podemos dar señales, se puede decir mucha cosa, pero si uno ve las lógicas de poder y los intereses internos dentro del Mercosur, en la plataforma de negociación Mercosur, con la Unión Europea, perdón, es difícil imaginar que planteemos en el corto plazo, y cuando hablo quizá del corto plazo, estamos hablando quizá incluso de 1 o 2 años, en una conclusión de un acuerdo como con China, ¿no? Porque de nuevo, las lógicas de intereses dentro de Mercosur son muy diversas. Y ahora un dato de las últimas horas. Mario Abdo, que es el presidente paraguayo, el nuevo presidente paraguayo, se mostró en la Asamblea General de Naciones Unidas totalmente a favor de la política de Taiwán, pidiendo que Taiwán ingrese a las Naciones Unidas. A mí la verdad que me llamó mucho la atención, yo venía siguiendo los discursos de Naciones Unidas y Paraguay fue el más vehemente en esta defensa de Taiwán. ¿Por qué digo esto? Porque si teníamos alguna forma una esperanza de que en términos de hacer más homogénea la visión de Mercosur hacia China, bueno, Paraguay no la está teniendo, y vaya si tiene su libertad de hacerlo. Pero entonces digo, desde el punto de vista de Mercosur se hace muy difícil, y después desde el punto de vista de Uruguay es verdad que también, porque estamos hablando efectivamente de un país demasiado grande en términos de escala, y que va a querer negociar con el Mercosur. Es decir, si China se le pone Uruguay sobre la mesa, puede haber algunas negociaciones, yo creo que hay una estrategia posible a pensarla más a mediano plazo, de poner temas más políticos sobre la mesa. Claro. A veces nos creemos que no importa, pero créanme que cuando uno habla acá con gente, cuando está hablando con negociadores comerciales, Uruguay es importante en América Latina, por una razón política. Es decir, hay muchos países hoy emergentes que dejan mucho que desear a veces institucionalmente, que le interesa estar con una institución fuerte como es la uruguaya, y bueno, tendremos muchos problemas, pero seguimos siendo una lógica de institucionalidad fuerte. No en vano, China nos invita a la ruta de la seda esta, ¿no? Es decir, que es hasta 2049, largo plazo, es donde yo digo que tenemos que calibrar un poco más la estrategia. Es decir, efectivamente estamos basando estos pasos en una estrategia geopolítica,
o es que se nos viene una elección por delante. No estoy dando juicio de valor, pero es una reflexión de que no nos podemos apurar en esta ola electoral que está empezando a haber en nuestro país, de querer cerrar acuerdos porque sí, ¿no? Es decir, porque efectivamente esto hay que pensarlo, no es ingeniería nuclear, pero hay que sentarse y pensarlo y ver las afectaciones de mediano y largo plazo de los acuerdos comerciales, ¿no? Claro. Nicolás, uno percibe y lo ve a nivel mundial, hay un proceso muy fuerte de integración. No participar del mismo te va dejando afuera de los mercados y de la posibilidad de vender, te quita competitividad. Lo vemos en el tema de la carne, por ejemplo, competidores que avanzan, caso Australia con acuerdos comerciales que tiene aranceles más bajos y por lo tanto mayor facilidad para vender. Uruguay también, tú recién lo mencionabas, ahora se embarca dentro de lo que es el proceso electoral. ¿Es posible avanzar en acuerdos comerciales dentro del Mercosur o, de acuerdo a lo que es el funcionamiento del Mercosur, de lo que ha sido la historia, hay que buscar alguna válvula que te permita tener cierta independencia para poder en un futuro concretar acuerdos comerciales que claramente son necesarios? Uno ve en la carne, pagamos 200 millones de dólares por concepto de aranceles, datos de Uruguay 21 por año. Yo creo que es la segunda opción que planteabas. Va a ser inevitable. Si hay un punto en que uno pediría que la campaña se toque relacionado a la inserción internacional, que yo no dudo que va a estar entre los 4 o 5 temas de agenda, pero a veces es el más difícil de comprender, ¿no? Porque parece muy lejano, parece que al final del día es todo Mercosur sí o no, pero no podemos seguir con esta lógica de que en nuestras narices estamos perdiendo una herramienta de competitividad como lo es la inserción, que no es todo, porque la competitividad también es infraestructura, también es muchos otros canales, pero una de las herramientas que tenemos sobre la mano es justamente avanzar en acuerdos comerciales. ¿Para qué? Para el simple hecho de que cuando llegamos al destino seamos un poquito más baratos, ¿no? Entonces, eso nos estamos dando un lujo ya de seguir este debate. Entonces, hay mecanismos, yo creo que la flexibilización, no de la que estamos acostumbrados a hablar en Mercosur, sino una flexibilización más técnica, más estructurada, de la que, bueno, sería más largo hablarlo en estos minutos, yo creo que es posible. De hecho, algunos estamos escribiendo eso, planteando algunas ideas para los gobiernos que vienen, sea cual sea, ¿no?, el gobierno, y eso yo creo que va a ser necesario, porque, repito, es una herramienta que la estamos perdiendo, que la estamos tirando en debates que algunos serán interesantes para como la integración latinoamericana, y se quiere llamar de largo plazo, es decir, nuestros exportadores que tienen que levantarse cada día a ver cómo colocan sus productos en el extranjero, lo están perdiendo. Es decir, y a su vez se le agrega todos los temas domésticos que tenemos, que es otro debate, ¿no? Encarecimiento de muchas cosas en el mercado interno, infraestructura, que se corre por otros canales de los que no me creo como para analizarlo ni proponer. Pero en la inserción lo tenemos ante nuestros ojos, y yo creo que efectivamente hay que sincerarnos con los demás países y ver mecanismos que sí los hay, de semiflexibilización, de, por ejemplo, si mañana un país invita a negociar un acuerdo, bueno, que efectivamente se solicite el Mercosur, pero haya límites en la respuesta. Es decir, no podemos que el Uruguay lo inviten a negociar y pueden pasar 5 años en que, bueno, al final que el Mercosur lo negocia, que no lo negocia, y claro, y mientras tanto se pierden los canales de negociación, porque tampoco es que somos el centro del mundo, podemos generar una importancia, pero semestral. Después las cancillerías del mundo y el Ministerio de Comercio ya viran para otro acuerdo si no existe una señal del otro lado. Sí, está clarísimo. Hay mecanismos, yo creo que es urgente plantearlo, y si hay un tema relacionado a la inserción que la campaña debería poner, es cómo generar estos mecanismos, y obviamente vamos a estar felices muchos de estar en esa mesa de debate para pensar en cosas concretas para los próximos gobiernos. Nicolás, te hago la última consulta. El tema Mercosur, Unión Europea, allí hay distintos aspectos dentro de lo que sería este posible acuerdo, una negociación que ha llevado ya muchísimos años y que se retomó en este último tiempo, y el capítulo agrícola allí es muy importante. Entre otras cosas estaba la posibilidad de una cuota de carne de casi 100.000 toneladas para el Mercosur. ¿Ves poco probable que se concrete de acuerdo a lo que han sido las últimas negociaciones? ¿Sos poco optimista o no? Bueno, el tema es que ahora, si uno ve cómo avanzó la negociación, tengo amigos que están en la mesa, que a veces, bueno, llega información que a veces, a uno le da más datos para analizar. Y hoy está del lado de la Unión Europea. Es decir, Mercosur, es verdad que si uno ve lo que puede haber avanzado, avanzó todo lo que pudo. Ya avanzar más y entregar más de lo que ha entregado, yo creo que sería, concluir con una negociación desbalanceada hacia la Unión Europea. Entonces está del lado de la Unión Europea.
Que yo creo que cuando uno ve las estrategias, y esto no solo es economía, y los economistas sabrán más esto, por eso yo no me gusta más analizar la política de estas cosas, ¿no? Es decir, cómo al final del día termina siendo la política de estas cosas. La Unión Europea sabe bien del calendario electoral latinoamericano y ha llevado a un extremo casi que de poner contra las cuerdas a la región. Nosotros tenemos que ser cautos con eso. Y ahora hay elecciones del Parlamento Europeo el año que viene, a principios del primer semestre, y eso va a cambiar las lógicas también de poder. Entonces también la Unión Europea se va a tener que empezar a apresurar un poquito antes del fin de año. Yo no soy ahora negativo en que justamente porque Mercosur ha avanzado todo lo que pudo. Si hay un problema en este caso y en esta negociación no va a ser de Mercosur. Efectivamente, y digamos en forma clara, se avanzó, se trabajó de muy buena manera y hay bastante intransigencia del lado europeo, ¿no? Seamos claros, ha habido, la forma de negociación europea ha sido también muy fuerte, en algunas cosas llevando a un extremo la negociación. Repito, estoy dando datos en clave un poco internos, porque tampoco uno puede leer números, pero yo creo que así ahora está del lado europeo y efectivamente la reunión técnica que va a haber la semana que viene, del lado de Mercosur, puede empezar a dar señales. Lo que sí digo, que si no cerramos antes del fin de año, de nuevo, ¿no? Es decir, de nuevo estamos con una ola electoral que nos haría pensar quizá en año y medio de nuevo de que esto se enlentecería. Y de nuevo, estamos así desde el año 99, ¿no? Es decir, parece mentira que a veces cuando uno habla de estas negociaciones parece que repite lo mismo. Sí. Pero es una lástima porque sería una buena señal incluso para Mercosur de que, bueno, costó muchos años, pero sí se pudo, ¿no? Claro. Si se concluye. Y si no, bueno, es una señal nuevamente de que este camino se hace muy difícil. Yo lo he dicho, el 10% de todos los acuerdos comerciales en el mundo tienden a ser uniones europeas, el resto son zonas de libre comercio. Y cuando uno ve las uniones europeas aduaneras, es decir, el 10% son uniones aduaneras, como el Mercosur, que pretende ser, cuando uno ve las uniones aduaneras que funcionan, son porque son economías más homogéneas, que tiene sentido que crucen la calle todos juntos. Pero cuando queremos cruzar la calle todos juntos, pero uno tiene tan altura, otro tiene tanta velocidad, se hace muy difícil, alguno va a terminar atropellado. Entonces, esto es explicación de aula, ¿no? De clase. Por eso yo creo que hay que repensar incluso el origen de nuestra plataforma de negociación como el Mercosur, que se nos hace muy difícil para negociar cuando el otro mercado contraparte no es que es Corea del Sur o incluso Canadá, y nada menos que la Unión Europea con una diversidad de demandas en la negociación que se hace muy compleja.